Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 9:8. Antes de iniciar este análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Quiero también instarlo para que utilice nuestro diccionario digital, escavadigital.com, el cual hemos preparado para toda la iglesia para hacer traducciones de manera rápida. En tercer lugar, quiero invitarlo para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas. Número uno, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Queremos en este programa hacer una traducción literal de los textos de el Nuevo Testamento, los manuscritos más antiguos, por supuesto utilizando todos los avances que nos han aportado Nestle y Alan. También queremos dejarle al hermeneuta una posibilidad de poder interpretar de la manera más objetiva el texto sagrado. En segundo lugar, responder a la pregunta qué quiere decir el texto sagrado que hemos traducido, la parte hermenéutica, la parte interpretativa, y también acá vamos a usar el método teológico histórico gramatical, donde aportamos ese elemento gramatical importante para poder interpretar el texto, ayudándonos de la gramática, de la morfología, la sintaxis, eh, donde haremos un análisis desde el punto de vista de la gramática griega de cada palabra del Nuevo Testamento. Igualmente acudiremos a los aportes de los comentarios que nos dan Biblias tan importantes como la Reina Valera del 95, la Jerusalén de 1972 y lo que nos dicen algunos eruditos como por ejemplo tenemos lo que nos va a decir Robertson y otros escritores importantes. El tercer objetivo responde a la pregunta ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica. Cuando hablamos de la parte teológica nos estamos hablando de muchos elementos importantes. Aquí enfatizaremos en realmente qué me dice el texto sagrado. A mí en la vida me lleva a la vivencia. La teología cristiana es una teología vivencial. ¿Qué me dice el texto sagrado? Entonces aplicaremos ahí la parte teológica. Hemos grabado una cantidad de videos importantes sobre griego, sobre análisis de textos sagrados. Yo los insto porque los hemos ordenado de la manera más sistemática que podamos en algunas páginas gratuitas en Google. Por eso lo insto para que escriba en Google mi nombre, es Jim Calderón Valverde, y pueda usted indagar esas páginas gratuitas. Mateo 9:8, que tenemos el paralelo en Marcos 2:12, en Lucas 5:26. Literalmente el texto sagrado, ahorita lo compararemos con el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son los códices más antiguos que tiene la Iglesia, de donde todo el mundo pues traduce el textos críticos. De ahí pues nos vamos a ir tomando de los textos más antiguos que tenemos. Dice el texto en forma literal, más viendo las multitudes, más viendo quién, más viendo Jesús, las multitudes, más viendo las multitudes, más viendo las multitudes viendo,
Es decir, este participio corresponde a el sustantivo multitudes. Las multitudes viendo lo que había ocurrido con el paralítico, dice que fueron temidas, es decir, tuvieron miedo, tuvieron temor, pero un temor de lo sagrado, un temor no de pánico, sino un temor wow, Dios, ese temor del Dios Todopoderoso. Fueron temidas y glorificaron al Dios, es decir, glorificaron al Padre. Obviamente aquí se refiere al Padre, ¿verdad? Glorificaron al Dios, es al Padre, Ton Seón, dice, y luego dice al Dios, ese Dios no está, está en forma tácita, pero Ton Seón, Ton, este Ton que viene solito, hace referencia a una repetición de la misma situación gramatical, una forma de hablar, glorificaron al Dios dando, es decir, al Dios que daba autoridad tal a los hombres. Ese Dios que dio tal autoridad a Jesucristo para levantar al paralítico. Es decir, esa es la idea. La gente se maravilló. Como enseñanza para nosotros, pues todo milagro, toda acción divina nos lleva a glorificar a Dios, digamos. En este caso lo glorifican porque le dio a Cristo el poder de sanar a los enfermos, pero ese poder nos lo da a nosotros también a la iglesia. Recordemos que aquí venía algo muy importante, que era que Jesús levantaba al paralítico para demostrar que él tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces, esa era la esencia de la curación del paralítico, la autoridad que Cristo tenía para perdonar pecados. Entonces, aquí esta autoridad de perdonar pecados la tenía Jesucristo. Lo importante aquí es primero la divinidad de Cristo, porque perdona pecados y lo demostró curando al paralítico. Esa es la esencia del texto, aunque esa autoridad nos la va a dar a nosotros también, la autoridad de curar al paralítico. La gente termina glorificando a Dios. De hecho, los milagros, las sanidades nos llevan a glorificar a Dios. Ese es el fruto, el producto de la vida de milagros, llevarnos a glorificar a Dios. La Reina Valera del 95 traduce, la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La Jerusalén 1976 traduce, y al ver esto la gente temió, glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Vamos al interlineal de este texto sagrado. Vamos a activar la pluma y aparece idontes de, ¿verdad? Idontes es viendo, de es una conjunción más que es pospositiva, es decir, va antes, más viendo, eh, y ojli, las multitudes como sujeto de oración, ¿verdad? Como nominativo, sujeto de oración, las multitudes efovitizan, fueron temidas, tuvieron temor. Que y Edoxatzan, Edoxatzan, glorificaron Tonseón a el Dios, porque todos los nombres propios en griego llevan artículo, ya sea tácita o expresamente, a el Dios. Y luego viene, existe esta situación en griego, al Dios, ton, y luego viene un sustantivo omitido, que es el mismo, vuelve a repetir la misma situación gramatical, ton, seón, a el Dios, donta, dando, y luego viene exusían, autoridad, tiaftin, tal, tis, anthropis. Es decir, dando, entonces viene tiaftin, tal,
Por eso lo hemos anotado así, tal, exousian, autoridad, y terminamos con tis anthropis, a los hombres. Bien, tenemos el aparato crítico. Hay textos que tienen un aparato crítico donde vienen variantes, donde vienen varios textos, por ejemplo, efobitizan, efobitizan, es este texto, esta palabrita, efobitizan, eso es lo que nos está diciendo, aquí hay una variante, dice que efobitizan, es decir, fueron temidas, está en el Aleph, ¿verdad? En el Aleph, que es del siglo cuarto, ese es el que nos interesa, ¿verdad? Porque hay otros, y también está en el B, ¿verdad? Que es el Vaticano, ¿verdad? El Códice Vaticano, los dos más antiguos, tienen efobitizan. Pero hay otros manuscritos, ¿verdad? Por ejemplo, Etamasan dice, en lugar de efobitizan, aquí dice Etamasan, ¿en qué textos? En textos más tardíos, ¿ve? Vienen el C, el K, el L, el delta. Estos vienen, son más antiguos, ¿verdad? Junto con otra cantidad de textos. Estos son manuscritos este, que, que usan esto, pero vea que es más tardío. Los más antiguos, que son estos que tenemos por acá, me interesa el Aleph y la B, ¿verdad? Que es el sinaítico y el vaticano, que son del siglo cuarto, tienen efobitizan, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay otro texto que más tardío también dice efobitizan y le agrega que etamasan, es decir, une estos dos textos, une efobitizan y etamasan, que es de admirarse. No fueron temidos, sino fueron admirados y glorificaron a Dios. Es decir, este etamasan es de admirarse, ¿verdad? De que ellos se admiraban, la actitud de admiración, y muchos manuscritos tardíos, cuando encontraban manuscritos que decían, unos decían una cosa y otros decían otra, lo que optaban era por unirlos. Entonces tomaban los dos, y entre ellos están estos que aparecen aquí, ¿verdad? Estos que aparecen en, en, en el aparato crítico. Entonces, eso es para tomarlo en cuenta y para que vean. Pero la palabra más antigua que aparece es efubitizan. Eso es en los manuscritos más antiguos que tenemos. Bien, ahí vimos el aparato crítico. Luego tenemos en la parte de comentarios, la Reina Valera nos hace un comentario, ya lo leímos, 968, que decía que la enfermedad era causada por el pecado, ¿verdad? Esa era la creencia. La gente vio en la curación una prueba de que Jesús tenía autoridad incluso para perdonar pecados. La autoridad de Jesús dando exusía, dando tal autoridad, ¿verdad? Dando autoridad. ¿Autoridad para qué? Para perdonar pecados. Es decir, Jesús con esta curación estaba demostrando que Él tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Qué significa eso? Es que Él era Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, dice el texto al principio. Y entonces, si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús perdona pecados, significa que Jesús es Dios. Pero no que Jesús es el Padre, ¿verdad? Sino, de hecho, el mismo texto, podemos caer en el error de decir, entonces Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo. No, 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 no. Eh, para ellos que Jesucristo es Dios, igual que el Padre. Ellos no tenían tal vez ¿qué?
las preguntas filosóficas que se hace el hombre de hoy, sino que ellos escribían y anotaban lo que habían experimentado. Y ellos experimentaban que Cristo era Dios, que Jesucristo era Dios, que el Padre era Dios. No, nunca les pasó por la mente hacer una reunión para definir la doctrina de si Jesús es Dios y el Padre es Dios. No, ellos era humilde. Sencillamente ellos no se preocuparon por eso. Si eran dos dioses, un dios. Sin embargo, desde un punto de vista teológico, no pueden ser dos dioses. No puede ser que el Padre sea Dios, el Hijo sea Dios y que son dos dioses. No, porque eso contradice la esencia de la teología de toda la Biblia, que dice que solo hay un Dios. Esa teología de que solo hay un Dios se defiende en toda la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo es eso de que el Padre es Dios y el Cristo es Dios? Bueno, muy sencillo. No se ve desde un punto de vista de que son dos dioses, sino que los dos participan de una sustancia divina. Esa es la explicación que podemos dar a esta situación de los apóstoles y de Cristo. Lo que ellos nos presentan, Jesús nunca viene a decir que Él es el mismo Padre. Jesús viene a decir que Él es Dios como el Padre. Y tampoco nosotros vamos a entender eso como dos dioses, porque si lo entendemos como dos dioses, estamos ante un politeísmo, lo que no se acepta en la Biblia, porque toda la Biblia dice que solo hay un Dios, monoteísmo. Entonces, el Padre, digámoslo así, hay una sola sustancia, eso nadie puede explicarlo certeramente porque solo Dios lo sabe, es un misterio, pero sí sabemos que el Padre es Dios, aquí está el Padre, participa de una sustancia divina, el Hijo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo perdona los pecados, entonces participa de la divinidad y el Espíritu Santo también participa de la misma divinidad. Todos participan de la misma divinidad. Es una sola divinidad, una sola en la que participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. No son pedazos de Dios, no son tres dioses, sino que es una sola divinidad. Esto conforme tal vez nos capacitemos más, nos formemos más en Sagrada Escritura para las personas menos diestras en gramática, tal vez les cuesta un poquito entenderlo. Y yo digo en gramática, no tanto en filosofía, pero también la lógica nos ayuda mucho a entender esto. Pero sí entender que Cristo es Dios, pero no es que hay dos dioses. No puede haber dos dioses porque eso va contra toda la Biblia. Ni es el mismo, porque la Biblia lo presenta. Glorificaron a Dios, al Dios que dio esa autoridad. Es decir, glorificaron a quién? Al Padre, que dio esa autoridad, al Padre que dio la autoridad al Hijo. Ve que ya ahí, ¿qué estamos viendo? Dos personas distintas. Al Padre que dio tal autoridad a los hombres, es decir, al Hijo, a Jesucristo. Entonces ahí hay dos personas diferentes. En la Biblia de Jerusalén dice, nótese el plural, Mateo piensa sin duda en los ministros de la iglesia que han recibido el poder de Cristo. La Biblia de Jerusalén dice que nótese el plural de los hombres. Entonces la Jerusalén va a defender que el poder de perdonar pecados se le está dando a no solo a Cristo, sino que se le va a dar a la iglesia. El poder de perdonar los pecados, ¿verdad? Se le está dando a la iglesia. Entonces esto es muy importante de rescatar en este caso lo que nos dice la Biblia Jerusalén, el poder de perdonar pecados. Y creo que nos remite a Mateo 18:18. Ahora vamos a Roberto Hanna. Roberto Hanna nos rescata algo de Robertson, ¿verdad?
aquí está la referencia bibliográfica, dice que en este versículo hay un doble sentido en donta, donta, ¿verdad? Dando, donta, al Dios dando, ¿verdad? Dando. Pues Jesús tenía la exusía, la autoridad, Jesús tenía la autoridad de una manera en que no la tenían los anthropis, los hombres. Jesús tenía la autoridad de una manera que recibían el beneficio de ella, es decir, de perdonar pecados. Es importante que seamos, que tengamos abierta esta posibilidad importante, porque Jesús nos va a dar el poder de perdonar pecados también a los seres humanos. Es una autoridad que nos da Jesucristo, que le da Jesús a la iglesia. Vámonos con el códice sinaítico del siglo cuarto después de Cristo, el códice más antiguo, y vamos a ir viendo estos textos. Idontes, entonces, idontes, aquí está, la iota con diéresis, lo pueden notar acá, ¿verdad? Vamos a señalarla, la diéresis. Idontes de y ogli y los o las multitudes. Ogli, aquí está, ¿verdad? Ogli. eh, eh, la Omicron aparece aquí de una manera muy pequeña, ¿verdad? Ogli, efobitizan, aquí está, efobitizan, que, aparece que, así, sencillamente, y nada más aparece la capa, y luego viene edoxatsan, edoxatsan, recordemos que tal vez, digamos, se trataba de economizar hasta donde fuera posible el pergamino, que era muy caro. Ton seon, ton, y viene seon, ¿verdad? Seon viene abreviado, aquí viene la tita, usted la puede ver muy pequeña, y la ni, digamos, la primera letra y la última de Dios, y la ni, ¿verdad? Ton seon, y luego viene ton, ton, y omitido Dios después de ton, donta, donta, dando, ¿verdad? Exusían, entonces viene exusí, exusían, exu, aquí, exu, bueno, aparece la sigma aquí, la iota, la an, aquí está, exusían, eh, tiaftin, 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 aquí aparece tiaftin, y viene tis anthropis, tis, ajá, aquí aparece la sigma muy pequeñita, y viene antropis, y aquí viene una raya larga que viene abreviado antropis. A, an, que son, viene estas dos letras, y viene ois, antropis o anthropis, que es la que tenemos en esta parte. Bien, eso es el código sinaítico. Ahora, el códice vaticano, los dos códices más antiguos, ¿verdad? Idontes, entonces aquí está idontes. La iota viene sin diéresis de ogli, ji ogli o i ogli, ¿verdad? Ahí viene bien, efobitizan, hasta acá. Luego sigue que, aquí viene que, edoxatsan, edoxatsan, aquí está, ton, seon, ton, muy clarito,
Seón viene igual, la tita y la ni, ¿verdad? La primera y la última, abreviado con esta rayita en la parte superior. Luego viene otra vez ton, que es el artículo de Dios, ton seón, omitido seón, donta, donta, exucian, exu, si, aquí viene la sigma y la iota, aquí viene la an, tiaftin, tiaftin, aquí está, tis antropis, tis antropis, tis antropis, viene la palabra completa, hombres. Ese es el Códice Vaticano. Los dos más antiguos nos indican que es el trabajo realizado por Nestle Aland es bien veraz. No hay ahí absolutamente ninguna situación de no fidelidad al texto. Y dontes de. Entonces aquí vamos a empezar con de, que es pospositiva, de, que es una conjunción coordinada continuativa, más, y luego viene idontes, que lo escribimos acá, lo busco en el diccionario, ¿verdad? Me va a decir que es un participio, el diccionario me va a decir que es un participio, que es auristo activo, masculino plural nominativo, eso me lo dice el diccionario, que viene de orao, es decir, que este es el paradigma, eso me lo dice el diccionario, y orao es ver, y idontes es viendo, ¿verdad? Ahora, yo voy a traer orao, el participio orao, que el auristo activo de orao y auristo activo, ¿verdad? De orao, que se va a traducir viendo todos los casos y dice que está en la gramática, el diccionario me dice que está en masculino plural nominativo. Es un participio que tiene los tres géneros, entonces dice que es masculino, plural, en esta columna, en la fila del nominativo. Entonces, en la fila del nominativo sería esta. Idontes es este. Viendo. Este idontes, entonces, hace referencia, es un participio, funciona como adjetivo, entonces es como el adjetivo de el sustantivo ojli, que es multitudes, ¿verdad? Las multitudes, entonces viene a ser como el adjetivo. Eso es para entendernos, ese es el participio, pero por ejemplo, ¿quién realiza la acción verbal de idontes? Las multitudes. Entonces hace referencia a un sustantivo que es el que realiza la acción verbal del participio, pero también está viendo, está haciendo referencia a ese sustantivo, que va a estar en masculino, plural, nominativo. Por eso este participio va a hacer esto. Él se adecua al sustantivo. Como Iohogli es masculino, plural nominativo, entonces aquí el autor sagrado va a escoger idontes, que es el que se va a adecuar a Iohogli. Más viendo, porque así se traduce, pasamos la diapositiva y viene Iohli, que es el sustantivo que realiza la acción verbal, que va a ser el sujeto de la oración. Más las multitudes viendo, ¿verdad? Y Ojli lo buscamos Ojli en el diccionario y el diccionario me va a decir, eso es un sustantivo, bueno, me va a decir que es masculino plural nominativo y que viene de ojlos. Yo busco ojlos en digamos, en las gramáticas y busco su declinación o paradigma. Ojlos, que sabemos que se traduce como multitud o gentío. Y voy a buscar hijo ojli, este artículo con este sustantivo. Obviamente sé que es plural y que viene aquí. Ujú.
Al estar ahí, ¿verdad? Es un sustantivo masculino. Las multitudes es masculino en griego. Y entonces se traduce las multitudes porque es nominativo, es sujeto de oración. Es sujeto, entonces las multitudes. Más viendo las multitudes, o como nosotros en español ordenamos la oración, más las multitudes viendo, ¿verdad? Primero va el sujeto, generalmente en las oraciones, pero así lo ordenan los griegos. Como ella es masculino plural nominativo, y el artículo también, ¿verdad? Porque aquí lo vemos, es lo mismo, entonces idontes va a ser igual que este sustantivo. Luego viene efobitizan, ¿verdad? Efobitizan, fueron temidos, que más adelante aparecen unos manuscritos que le cambiaron, fueron temidos por, se admiraron, se maravillaron, y glorificaron a Dios, y otros que fueron temidas y se maravillaron y glorificaron a Dios. Efobitizan lo escribimos en el cuadro. Yo lo busco en el diccionario y me dice que es un verbo, ¿verdad? Es un verbo, auristo indicativo pasivo, tercera plural, eso es lo que me va a decir el diccionario, que viene de fobeo, ¿verdad? Que es temer. Busco el paradigma pasivo de fobeo, aquí lo tengo, y voy a identificar efubitizan en él, dice que en el tiempo auristo, auristo, aquí está el tiempo auristo, en el modo indicativo, en el primer modo de los 5 modos que tiene el griego, en la voz pasiva de las 3 voces y en la tercera persona plural. Esta es la tercera plural, ¿verdad? Entonces fueron temidas, porque está en voz pasiva. Entonces fueron temidas. Aquí la tenemos ya en grande, ¿verdad? Más cerca, para que usted pueda apreciar la conjugación de este verbo. Fueron temidas. ¿Por qué temidas? Porque está hablando de las multitudes, ¿verdad? De las multitudes. Pasamos la diapositiva, que es una conjunción, aquí una conjunción que es coordinada copulativa. Copulativa porque va uniendo, ¿verdad? Y une la oración, va a unir una oración y edoxazan. Edoxazan. Edoxazan lo escribimos acá, edoxazan, y el diccionario me va a decir que eso es un verbo, que es un auristo indicativo activo tercera plural, que viene del verbo doxazo, ese es el paradigma. Entonces yo tengo que buscar el paradigma activo de doxazo, que es glorificar. Aquí está doxazo con todas las conjugaciones en el Nuevo Testamento en la voz activa, porque ahí dice que tiene que ser la voz activa. Y busco la palabra doxatsan, que viene ahí en el texto del Nuevo Testamento, en el tiempo auristo, aquí está el tiempo auristo, en el modo indicativo y en la voz activa, aquí está, y que está en la tercera plural, esta. Bien, este tiempo auristo lo tenemos aquí ya en grande para que usted lo pueda apreciar. Edoxasan, y dice glorificaron, porque es un auristo, glorificaron. Pasamos a ton, seón, estos dos sustantivos que los escribimos en el cuadro, y ton, seón, ton sabemos que es el artículo, seón o teón, yo lo busco en el diccionario y me va a decir, eso es un sustantivo masculino singular acusativo que viene de teos, que es Dios, de ahí viene la palabra teología, ¿verdad? Teodicea, etcétera. Teos, yo busco el paradigma de teos, ¿verdad? Que es este,
con toda la declinación de teos, y viene en rojo, y busco ton seón aquí. Ton lo encuentro en el acusativo. Entonces, tanto el artículo como el sustantivo, el artículo ton como el sustantivo teón, son masculino, singular, acusativo. Masculino, singular, acusativo los dos, porque artículo y sustantivo concuerdan en género, número y caso. ¿Verdad? Masculino, singular, acusativo. A el Dios. Al Dios o a el Dios. Aquí está abreviado, ¿verdad? A el Dios. Al Dios. Ahí está. Dice al Dios. Y luego sigue otra vez ton. Ton solito. Y este ton es este mismo ton, ¿verdad? Nada más que ton seón, ¿verdad? Lo volvemos a escribir aquí. Ton seón. Este seón viene en forma tácita. Tácita es que no aparece en el texto, pero se supone, esto lo vuelven a repetir. Se supone que lo vuelve a repetir, nada más que no es necesario escribirlo en la mentalidad del griego. Ton, seón, ¿verdad? Igual en masculino singular acusativo, igual va a estar aquí, ¿verdad? Nada más que solo el griego escribe solo el artículo ton, porque no considera necesario repetirlo. Nosotros tenemos una forma muy parecida, ¿verdad? De escribir y de hablar. Al dando autoridad, es decir, al Dios dando autoridad, a eso se refiere. Donta, donta, entonces lo escribimos acá. Si yo lo busco en el diccionario, me dice que es un participio aoristo activo masculino singular acusativo y que viene del paradigma didomi, didomi, dar, ¿verdad? Doy. Y donta sería dando. Busco el aoristo activo de didomi, ¿verdad? Ese es el paradigma. El auristo activo, auristo activo, porque son un montón, ¿verdad? Este auristo activo se va a traducir dando, dando, porque está en voz activa. Si fuera media, dándose, y si fuera pasiva, siendo dado. Eh, y lo voy a buscar en el masculino singular acusativo. Masculino singular acusativo y donta está aquí. Donta. Ese ton, donta, que viene, ese ton hace referencia al Dios dando, ¿verdad? Al Dios, tiene una clara referencia porque esto es de un sustantivo que va con el adjetivo o con el participio. Al Dios dando. ¿No? Entonces ahí lo tenemos porque ton donta, porque hace referencia a ton seón, pero a ese ton seón que no viene el artículo. Dando, eh, exusían, lo escribimos en el cuadro y si lo busco en el diccionario me dirá eso es un sustantivo, la categoría gramatical, me va a decir que es femenino singular acusativo, que viene de exusía, ese es el paradigma, que es autoridad. Entonces busco exusía con todas las formas que aparecen en el Nuevo Testamento, autoridad, y encuentro estas. ¿Y dónde voy a encontrar exusían? Aquí. Exusían es autoridad, ¿verdad? Autoridad, es así nada más, autoridad es un acusativo. Se le puede agregar la preposición a autoridad, pero no, hay, no, no va dando a autoridad, suena muy feo. Entonces, dando autoridad. Le omitimos eso porque en español no suena bien. Dando autoridad, y entonces viene Tiaftin, Tiaftin, ¿verdad? Lo escribimos acá. Lo busco en el diccionario, me dice que eso es un pronombre demostrativo. Eh, este pronombre demostrativo
me va a aparecer en femenino singular acusativo porque este, esta tal, es dando tal autoridad. Es decir, hace referencia a la autoridad. Los pronombres también funcionan a veces, tienen una función muy parecida al adjetivo y al participio, de que concuerdan con el sustantivo que están representando. En este caso, tal que, tal autoridad, ¿verdad? Entonces, como autoridad es femenino singular acusativo, esa tal autoridad tiene que ser femenino singular acusativo. Por eso se escribe en femenino singular acusativo, porque se refiere a la autoridad, dando autoridad tal o dando tal autoridad. En español nosotros lo escribimos al revés, tal autoridad. Bueno, ese sería el exousian, tiaftin, y luego viene tis anthropis. Entonces viene tis anthropis, el artículo con su respectivo sustantivo. Si busco anthropis, me dice que es un sustantivo masculino plural dativo que viene de antropos, de ahí viene la palabra antropología, que es hombre, y busco entonces el paradigma antropos, de donde viene antropis, y me va a decir antropos que antropis, tis antropis, tengo que buscar tis, tis antropis. Entonces me está diciendo que es, primero que es plural porque está en la columna de los plurales. Bueno, hombre es un sustantivo masculino, antropos es masculino, y está en la fila de los dativos, es dativo. A los dativos se les agregan un montón de preposiciones. Está a, para, en, con, por, ¿verdad? Yo escogí a tisantropis a los hombres. Puede ser que alguien diga dando tal autoridad para los hombres. Puede ser. Los otros no concuerdan con los hombres, dando tal por los hombres. No, no, no concuerda. A los hombres pienso que es la más atinada. Y ahí tenemos la traducción de Mateo 9:8. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en Mateo 9:9.